Según el reporte uniforme de delitos del FBI de 2020, Luisiana experimentó una tasa de homicidios per cápita de 15.8 por cada 100,000, la más alta de todos los Estados Unidos por 32 años consecutivos, contando desde 1989. Baton Rouge, que además de ser la capital del estado, es su segunda ciudad más poblada después de Nueva Orleans. Presenta junto con Shreveport, Lake Charles, Lafayette y Alejandría altos niveles de violencia, de más del doble del promedio nacional. Las cifras de por sí impactan, y al buscar a los protagonistas detrás de ellas, no dejan de sorprender los casos asociados a asesinos en serie. Precisamente en Baton Rouge, durante más de 2 décadas, la población se vio acechada por asesinos seriales como Sean Vincent Gillis, Jeffrey Guillory, Ronald Dominique y Derrick Todd Lee. Los crímenes de este último enlutaron al menos a 7 familias y causaron pánico en toda la población, al punto que pasó a la historia como el fantasma de Baton Rouge. Hola amigos, somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Derrick Todd Lee nació el 5 de noviembre de 1968 en St. Francisville, Luisiana. Fue el segundo de 4 hijos de Samuel Ruth y Florence Lee. Su padre, quien padecía de desorden bipolar y psicosis, abandonó a su madre. Posteriormente, intentó asesinar a su exesposa y tras el incidente, fue recluido en una institución psiquiátrica. En cuanto a Florence, rehizo su vida con Coleman Barrow y Derrick creció con 3 hermanos y medios hermanos. Asistió a la escuela primaria Baines y a la secundaria West Feliciana, pero no tuvo un buen desempeño académico y en 11º grado abandonó los estudios. Su coeficiente intelectual era menor de 70 y recibió clases de educación especial. Siendo muy joven, con apenas 11 recién cumplidos, lo atraparon espiando por las ventanas de las niñas del vecindario en el que vivía, una práctica que lo acompañó hasta su edad adulta. Pero sus transgresiones no se quedaron allí. También acostumbraba a torturar perros y gatos. Muy temprano en su vida, el que se convertiría en el fantasma de Baton Rouge, comenzó a generar un robusto expediente policial. A los 13 años fue arrestado por robo simple y a los 16 fue acusado de intento de asesinato en 2º grado por sacar un cuchillo a un niño durante una pelea. A los 17 lo detuvieron por ser un mirón, pero no fue a la cárcel. En 1988, con 20 años, Derrick conoció a Jacqueline Denise Sims y contrajo matrimonio con ella. La pareja tuvo 2 hijos, un varón que recibió el nombre de su padre, Derrick Todd Jr., y una niña nacida en 1992, a quien llamaron Doris. Tiempo después de casarse, Derrick se declaró culpable de entrada no autorizada a una vivienda habitada y su vida transcurrió entre 2 mundos. Por un lado, se comportaba como un padre que trabajaba en la construcción para mantener a su familia, con la que solía salir de paseo los fines de semana. Por el otro, era un hombre que se divertía teniendo relaciones extramaritales con mujeres y que se la pasaba bebiendo en distintos bares en los que se le veía vestido con ropa elegante. A pesar de estar al tanto de sus infidelidades, su esposa se dedicó a él y se mantuvo a su lado. El hombre pasaba mucho tiempo tras las rejas, pero sus aprensiones llegaron a convertirse en un alivio para ella, pues cuando estaba en casa, la situación era más inestable. 8 años después del matrimonio, en 1994, su suegro murió en una explosión en una planta y Jacqueline recibió una compensación monetaria de $250,000.
Derrick no dudó en aprovechar esos recursos para darse gustos, y no solamente hizo gastos en ropa y autos, sino también en su novia Cassandra Green. El dinero voló, y en 1999 el hombre volvió a depender de su salario. Ese mismo año, en junio, se metió en el departamento de una mujer de 36 años de St. Francisville, llamada Colette Walker, quien presentó cargos de acoso. Él trató de convencerla de salir juntos y hasta le dejó su número de teléfono para que lo llamara después de que ella se las arreglara para sacarlo de su departamento. Unos días después, otra vecina de la zona, amiga de la joven, lo vio acechando la vivienda y se lo comentó. Posteriormente, la propia Colette lo sorprendió mirando por la ventana y llamó a la policía. El acusado se declaró culpable y recibió libertad condicional. Apenas un mes después, ese mismo año, Derrick tuvo un hijo fuera del matrimonio con Cassandra, al que llamaron Dedrick. Pero las cosas entre ellos se pusieron tensas y en febrero de 2000, la mujer inició un proceso a fin de conseguir una orden de protección. 3 días después, él la agredió en el estacionamiento de un bar y Cassandra presentó cargos en su contra. Como consecuencia, le revocaron su libertad condicional y lo encarcelaron hasta febrero de 2001. Fue puesto bajo arresto domiciliario y se le exigió usar equipo de monitoreo, pero en mayo lo encontraron culpable de violar los términos de su libertad condicional por retirar el equipo y en lugar de regresar a prisión, recibió una reprimenda. No está claro en qué momento Derrick comenzó a asesinar mujeres. Si bien las muertes que se le atribuyeron oficialmente comenzaron en 2001, casi una década antes, muy cerca del momento en que inició su propia familia, ocurrieron algunos crímenes que las autoridades locales vincularon con el delincuente. Por ejemplo, según el jefe de policía de Zachary, David McDavid, uno de los primeros detectives en seguir su caso en esa parroquia ubicada en Baton Rouge. El asesino estuvo detrás de la muerte de Connie Warner, de 41 años, quien desapareció entre el 23 y el 24 de agosto de 1992. Sin embargo, el hecho de que la desaparición ocurrió justo 2 días antes de que el huracán Andrew azotara la localidad perjudicó la investigación, pues borró toda evidencia. Connie fue secuestrada de la casa en la que vivía en Zachary, en la subdivisión de Oak Shadows. La inspección del domicilio permitía pensar que la entrada del perpetrador no había sido forzada. Sin embargo, en el interior de la vivienda se halló todo lo contrario. Su cuerpo fue hallado 2 semanas después en avanzado estado de descomposición en una zanja cerca de Capitol Lake. Los años siguientes, los caminos de Derrick y las autoridades de Zachary volvieron a cruzarse en más de una ocasión. El asesino estacionaba su vehículo cerca de los cementerios de Boulder Plains, Azalea Rest y un camposanto público, todos en la autopista Old Scenic. Aparentemente los cruzaba para llegar a la subdivisión de Oak Shadow y sus alrededores. Se presume que en 1993, el homicida atacó a 2 adolescentes que se besaban en un vehículo estacionado. Arremetió contra ellos con una herramienta de cosecha, pero se detuvo y huyó al percatarse de que otro auto se acercaba. La pareja sobrevivió, y 6 años después, la joven, llamada Michelle Chapman, lo identificó como su atacante en una rueda de reconocimiento. Pero para ese momento el delito ya había prescrito. En abril de 1988, la desaparición de una madre de familia llamada Randy Mabrer, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, también se relacionó con el criminal. Ese día, el pequeño hijo de Randy, de apenas 3 años, se acercó solo a casa de un vecino para preguntar si podían jugar con él. Extrañada, la vecina le dijo que iría a consultar con su mamá, y cuando entró a la casa, quedó pasmada ante la cantidad de sangre que vio en el lugar. Cuando el jefe de policía llegó a la vivienda,
detalló que había sangre hasta en el dormitorio, y todo indicaba que hubo un forcejeo que continuó por el comedor y la sala. La habían arrastrado por la casa. Durante la revisión también se encontraron los lentes de contacto de la víctima. En el exterior, junto a la puerta, se recogió una bolsa de basura rosada que tenía restos de semen, pero el ADN del asesino no se identificó hasta 2003. Para el jefe de policía McDavid, estaba claro que se trataba de Derrick, y fueron a su casa para hablar con él. El sujeto les permitió entrar a registrar y McDavid fue al armario, donde encontró todo limpio, pero el sospechoso se mantuvo muy cerca, y eso perturbó al oficial, quien lo empujó. Como resultado, el agresor les ordenó a los uniformados que salieran de su casa. El 24 de diciembre de 2001, Gina Green, una joven extrovertida y llena de vida, estaba sola en casa cuando un hombre se coló y la enfrentó en el pasillo. Al día siguiente, un compañero que pasó a chequear si estaba bien, ya que no se había presentado en el trabajo, la encontró sin vida en su habitación y llamó al 911. El informe de la autopsia mostró que fue abusada sexualmente y estrangulada. Sus aretes y zapatos se hallaron en diferentes habitaciones, y un mechón de su cabello apareció en el suelo. Unos días después del asesinato, los investigadores localizaron el teléfono celular en un almacén a 5 millas de su casa, y también recuperaron su bolso y sus pantalones cortos detrás de un contenedor de basura. Se tomaron pruebas de ADN de la escena del crimen, y se analizaron en el Laboratorio de Criminalística de la Policía Estatal de Luisiana. Geraldine DeSoto, de 21 años, fue su siguiente víctima. Se encontraba sola en casa el 14 de enero de 2002, alistándose para atender una entrevista de trabajo, cuando escuchó un golpe en la puerta. Al salir, vio a un individuo y aparentemente lo dejó entrar, sin imaginar que se trataba de un acosador que había estado pasando todos los días por su casa. El asesino la golpeó, la apuñaló varias veces y la pisoteó. Cuando su esposo, Darren DeSoto, la encontró, ya estaba sin vida. Geraldine estudiaba en la Universidad Estatal de Luisiana y pensaba comenzar un posgrado en el otoño de 2002. En el primer momento, antes de que la evidencia vinculara el asesinato con Derrick, su esposo fue considerado como el principal sospechoso. La víctima no presentaba evidencias de agresión sexual, pero sus manos y sus uñas rotas daban testimonio de que había luchado por su vida. Pensando en obtener rastros que condujeran al perpetrador, los investigadores recolectaron sus recortes de uñas, y meses después, esto sirvió para llegar al culpable. El asesino volvió a actuar el 31 de mayo de 2002. Ese día, la compañera de cuarto de Charlotte Murray Pace encontró el cuerpo inerte y desnudo de la joven de 23 años en su habitación, en el departamento que habitaban en Baton Rouge. Charlotte regresó a su casa y estaba comiendo un sándwich en el sofá, cuando tocaron a su puerta. Fue atacada, abusada sexualmente y brutalmente golpeada. Según el informe de la autopsia, recibió 80 puñaladas. Además, le habían cortado la garganta. También tenía heridas que mostraban que luchó para defenderse de su atacante. La joven, nacida el 28 de junio de 1979, estudiaba en la Universidad Estatal de Luisiana y acababa de graduarse como una de las estudiantes más jóvenes en recibir un máster en Administración de Empresas. Diane Alexander fue la siguiente mujer en ser agredida por Derrick, pero ella vivió para contarlo. El ataque en su contra tuvo lugar el 9 de julio de 2002 en su casa de Brooksbridge. En sus declaraciones, la víctima dijo que su agresor fue un hombre negro que tocó a su puerta pidiéndole usar el teléfono, y al percatarse de que el esposo no estaba, la dominó
e intentó abusar de ella. Él la golpeó y la trató de estrangular con un cable de teléfono, pero huyó en el momento en el que el hijo de Diane llegó a la casa. Al entrar, la encontró en el piso bañada en sangre. Diane logró sobrevivir, y 5 días después fue capaz de ayudar a la policía a crear un retrato hablado. Una mujer de 44 años, llamada Pam Kinamore, dueña de una tienda de antigüedades, fue asesinada 3 días después, el 12 de julio. Acababa de llegar de su negocio y se preparó un baño para relajarse, sin percatarse de que había dejado las llaves en la puerta trasera. El asesino la secuestró en su casa, ubicada en Briarwood Place. La golpeó, abusó de ella y la estranguló. El esposo de Pam, Byron Kinamore, llegó a su hogar y no encontró a su esposa. Había un silencio inquietante. Sangre en la alfombra del cuarto y los muebles estaban desordenados. Sin embargo, los accesos a la vivienda no habían sido forzados. Las autoridades iniciaron una investigación por persona desaparecida, pero días después, un equipo de inspección encontró su cuerpo al sur de la salida de Whiskey Bay. A unos cientos de pies del cuerpo de Pam, encontraron el cable telefónico que fue cortado de la casa de Diane Alexander. El ADN que se recuperó del cuerpo de la víctima coincidía con el ADN de otros 3 asesinatos. 4 meses después, el 21 de noviembre, el asesino fue contra una mujer de 23 años, llamada Trineisha Dean Colomb. Era la primera víctima negra, y además fuera del área de Baton Rouge, que se vinculó oficialmente a Derrick. La joven se encontraba en el cementerio St. Charles Borromeo visitando la tumba de su madre, y tras regresar a su vehículo no se la volvió a ver. Al día siguiente, su billetera y su identificación fueron halladas en el interior del auto, que seguía en el lugar donde lo había estacionado. 2 días después, un cazador encontró su cuerpo en una zona boscosa. Fue golpeada, abusada sexualmente y murió por un trauma en la cabeza. Las muestras de ADN relacionaron al atacante con las víctimas anteriores. La última víctima confirmada del asesino de Baton Rouge fue asesinada el 3 de marzo de 2003. Su nombre era Carrie Lynn Yoder. Tenía 26 años. Se graduó en Ciencias Biológicas en la Universidad Estatal de Luisiana y deseaba salvar los humedales de su estado. Esa fatal noche, al no volver a casa, llamó a su novio y estuvieron conversando un rato sin saber que sería la última vez. 2 días después, como Carrie no atendía ni devolvía las llamadas, su pareja acudió a su domicilio y encontró la puerta trasera abierta. Al entrar, notó que su bolso estaba allí y que había manchas de sangre en él, a lo que se sumaban algunos muebles ligeramente fuera de lugar. Carrie había sido secuestrada y su cuerpo fue hallado 10 días después en Whiskey Bay, cerca del lugar donde apareció el cadáver de Pam. Fue golpeada, violada, estrangulada hasta morir y luego arrojada de un puente cercano. El laboratorio criminal de la Policía Estatal de Luisiana analizó las muestras de ADN y también coincidieron con las dejadas por el atacante en sus víctimas anteriores. Durante el tiempo en el que se sospecha que Derrick cometió sus crímenes, el hombre cambió constantemente de trabajo, se mudó de ciudad en distintas ocasiones y tuvo varias entradas y salidas de prisión. Los métodos que usó para acabar con la vida de sus víctimas prácticamente cambiaban con cada asesinato. Sin embargo, hubo algunos detalles comunes, como por ejemplo la extracción de los teléfonos celulares y la falta de evidencia de entrada forzada a los lugares donde se produjeron los ataques. Además, en 2 de los casos, los cuerpos sin vida aparecieron en el embarcadero de Whiskey Bay, a unas 30 millas de Baton Rouge.
En 2001, tras el asesinato de Gina Wilson Green, la policía de Zachary se reunió con la de Baton Rouge para intercambiar información. Un mes después, se conformó un grupo de trabajo para buscar al sospechoso de los crímenes. Un primer perfil del delincuente realizado por el FBI sugería que el sospechoso era un hombre blanco de entre 25 y 35 años. Posteriormente, gracias a la descripción de la sobreviviente Diane Alexander, se lanzó una nueva descripción que hablaba de un hombre negro, de cabello corto y ojos marrones, de aproximadamente 1,85 m de altura, 95 kilos y musculoso. El 5 de mayo de 2003, independientemente de la labor de la Fuerza de Tarea, la policía de Zachary y la oficina del fiscal general de Luisiana se ocupaban del asesinato sin resolver de Connie Warner y la desaparición de Randy Mebrer y lograron una orden para obtener muestras bucales de ADN del sospechoso. La policía se dirigió a la casa del asesino y obtuvieron 2 muestras. Acto seguido, el sospechoso y su familia huyeron de Luisiana. Los resultados determinaron que el ADN de Derrick era coincidente con el del asesino de Gina Wilson Green, Charlotte Murray Peace, Pam Kinamore, Trinisha Dent y Carrie Lynn Yoder, pero también lo conectaría con los de Randy Mebrer y Geraldine DeSoto. Antes de terminar el mes, se emitió una orden de arresto contra el sospechoso, y cuando lo fueron a prender, no dieron ni con él ni con su familia. Tampoco pudieron hallarlo en el domicilio de su madre ni en el de su novia Cassandra. La policía descubrió que la esposa de Derrick había retirado a los niños de la escuela poco después de la toma de muestra de ADN. Las autoridades le siguieron el rastro al homicida, quien primero se escondió en Chicago y posteriormente se fue a Atlanta. En esta ciudad se alojó en un hotel barato por alrededor de una semana. Finalmente fue arrestado frente a una tienda de neumáticos el 27 de mayo de 2003 sin oponer resistencia. Esa misma semana fue extraditado a Luisiana. A pesar de las pruebas que lo relacionaban con 7 muertes, Derrick fue acusado por los 2 asesinatos en los que había pruebas más sólidas en su contra, el de Charlotte y el de Geraldine. Diane Alexander, quien sobrevivió al ataque del imputado, fue la primera testigo en el proceso por el asesinato de Geraldine. Durante su testimonio, narró que éste entró a la fuerza en su casa rodante y después de decirle que estaba perdido, la golpeó hasta dejarla prácticamente inconsciente. En la declaración de apertura, el fiscal Tony Clayton aseveró que Geraldine había sido apuñalada por la espalda y el costado y que le habían cortado la garganta. También aseguró que el ADN encontrado debajo de sus uñas solo podía tener origen en hombres de la familia de Derrick por sus marcas peculiares de ADN. Por su parte, el abogado del acusado, Tommy Thompson, pidió a los miembros del jurado que se formaran sus propias opiniones sobre si el ADN era realmente una prueba mágica, tal como lo planteaban los fiscales. A la fiscalía le tomó 3 días presentar su caso, mientras que la defensa solo necesitó 3 horas para dar su versión de los hechos. Varias personas testificaron contra el imputado, entre ellas su novia y su hijo Derrick. El joven de 15 años dijo a los fiscales que el cuchillo que se presume utilizó el asesino para matar a Geraldine era de su padre, y también expuso que lo vio afilar el cuchillo muchas veces. Cuando la novia de Derrick, Cassandra, subió al estrado, aportó información sobre unas botas halladas en su casa, cuyas huellas coinciden con marcas de sangre dejadas en el tráiler de Geraldine. Para contrarrestar esta evidencia, la defensa alegó que las huellas fueron dejadas por las botas de trabajo más comunes del mundo, por lo que no se podía decir que el calzado del acusado era el único que podía dejar marcas similares. El fiscal de Clayton apoyó sus argumentos finales con imágenes gráficas de la autopsia practicada sobre los restos de Geraldine, en las que se evidenciaba la brutal golpiza de la que fue objeto por parte de su asesino.
Asimismo, una de las fotografías dejaba ver el puño cerrado de la víctima, lo que se interpretó como una señal de que la mujer se defendió y que tenía el ADN del homicida debajo de sus uñas. El abogado defensor preguntó al jurado si se iba a juzgar el caso por la emoción y la exageración de los medios, y agregó que de ser así, podían arrastrar en ese instante a su cliente y colgarlo debajo de un árbol, a la vez que reflexionó que no era ese el país en el que vivían. El 10 de agosto de 2004, tras deliberar menos de 2 horas, un jurado en West Baton Rouge condenó a Derrick Todd Lee por el asesinato en segundo grado de Geraldine DeSoto y fue sentenciado a cadena perpetua. Ese mismo año, en el proceso que enfrentó el homicida por el asesinato en primer grado de Charlotte Murray Peace, la fiscalía afirmó que cometió el crimen para satisfacer la gratificación sexual que anhelaba. El fiscal John Sinquefield hizo referencia a las pruebas que señalaban al imputado. Recordó que el hijo de Diane, quien evitó que su madre corriera la misma suerte que el resto de las víctimas, identificó un automóvil dorado con el cofre del motor chocado, que era de Derrick. Y también vio el cable telefónico que el atacante cortó de la casa de su madre para tratar de estrangularla, y que luego apareció cerca del cadáver de Pam. Asimismo, pidió al jurado que no dejaran de lado los registros telefónicos que ubicaban a Derrick cerca del Whiskey Bay la noche que Carrie desapareció. Por su parte, la fiscal adjunta, Dana Cummings, dijo que se trataba de un caso de ADN con el perfil del acusado apareciendo en cada asesinato. Para la fiscalía esto eliminaba del mapa cualquier duda. Al respecto, el fiscal principal recordó que los expertos testificaron que había una probabilidad de 1 entre 3.6 cuatrillones de veces de que Derrick no hubiera cometido los crímenes. En respuesta, la defensa atacó a los especialistas llamados por la fiscalía y dijo que no eran calificados, y preguntó a los miembros del jurado si podían confiar o incluso comprender la evidencia presentada por los expertos. Los miembros del jurado escucharon testimonios contradictorios de expertos en psiquiatría llamados por la defensa y la fiscalía. Los primeros aseguraron que el imputado tenía retraso mental, mientras que los segundos afirmaron que no. Sus argumentos eran relevantes en el caso, considerando que una decisión del Tribunal Supremo de 2002 prohíbe la ejecución de personas con retraso mental. En los alegatos finales, el fiscal principal pidió al jurado aplicar la pena de muerte. Sostuvo que se trataba de un asesino en serie que intentaba esconderse detrás de un reclamo de retraso mental para escapar del castigo que merecía. Por su parte, el abogado defensor suplicó por la vida de su cliente, haciendo referencia a las fotografías de la víctima exhibidas en el tribunal. Reconoció que no entendía la maldad que se manifestaba en esas imágenes, y luego agregó que ese mal no se derrotaba con una aguja en el brazo. El 13 de octubre de ese mismo año, después de 1 hora y 20 minutos de deliberación, los 12 miembros del jurado lo hallaron culpable del asesinato en primer grado de Charlotte Murray Peace. La madre de Derrick, Florence Barrow, dijo que su único hijo era inocente y que las autoridades y la policía se confabularon para vincularlo con los crímenes. Un juez estatal de Luisiana, siguiendo las recomendaciones del jurado, sentenció a Derrick a la pena máxima en el mes de diciembre de 2004. Fue recluido en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Luisiana, ubicada en Angola, con otros 85 hombres confinados en sus celdas durante 23 horas diarias. En septiembre de 2015, Derrick perdió su última apelación ante la Corte Suprema de Luisiana, con relación a su condena a muerte por el asesinato en 2002 de Charlotte. Entre los argumentos de la defensa, figuraba la afirmación de que el Tribunal de Distrito no ofreció suficientes recursos para la realización de pruebas de ADN adecuadas. 12 años después de la condena, el 16 de enero de 2016,
el culpable fue trasladado de urgencia al hospital de Baton Rouge desde la cárcel de Angola, donde esperaba la ejecución de su sentencia de muerte, aparentemente debido a problemas cardíacos. Murió el 21 de enero con 47 años, mientras seguía recibiendo atención médica. Tras el fallecimiento de Derrick, hubo manifestaciones variadas entre los familiares de las víctimas. Ed Pilia, hermano de Pam, dijo que no podía decir que estaba contento, pero sabía que otros sí consideraban su muerte como un cierre. En su opinión, el asesino convicto nunca pagó su deuda con la sociedad, pues fue condenado a muerte por inyección letal, y eso no se cumplió. En cambio, para su cuñado, Ed White, ese inesperado desenlace ayudaría a dar un cierre a sus deudos y libraría a la familia de una gran preocupación. También el padre de Trinisha, Sterling Colomb, expresó que la muerte del asesino de su hija no se la devuelve, pero aún así eso le trae una especie de conclusión. El fiscal Clayton también se refirió a la muerte del asesino. Dijo que permitía dejar de mirar a los tribunales esperando nuevos capítulos en el proceso y daba paso al inicio de un camino de sanación a los familiares de las víctimas. Sin embargo, reconoció que, en realidad, la tragedia que Derrick dejó a su paso nunca podrá ser olvidada. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. No sabemos cuáles fueron las razones que llevaron a Derrick a convertirse en un monstruo asesino, pero podemos pensar que su infancia marcó su mente de una manera muy fuerte. De lo que sí estamos seguros es que ya no podrá hacer daño a nadie más.